Ya estamos todos conectados. Porque en el aire de LU20 Siempre hay de sobra. ancho de banda. Ancho de banda. ¿De qué manera podemos explicar cuánta bolilla le tenemos que dar realmente a la fecha de vencimiento? Si me como un yogur que tiene un día vencido, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, por eso invitamos a Sergio Rizzo, que es ingeniero en alimentos, es investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuarias, el INTA, es docente de la Universidad Nacional de Hurlingham también. Sergio, ¿cómo estás? Buen día, gracias por ¿Qué, estar. qué tal? ¿Cómo están? Buen días para todos. Bueno, bienvenido y gracias por estar un sábado a la mañana también, que es complicadito para muchos, incluso para nosotros. No, Debo por favor. reconocerlo. A ver, Sergio, ¿cómo arrancamos con esta duda, digamos? ¿Por qué nos da tanta duda el tema de la fecha de vencimiento? Tengo entendido, vos me corregirás, lógicamente, que en Argentina la fecha de vencimiento es muy precavida, se toma con mucha precaución. Es decir, el alimento no se vence, es como que, digamos, podríamos decir que dura 10 días más después de la fecha de vencimiento. ¿Es así? ¿Es un verso? ¿Es una Eh, mentira o realmente ocurre? a ver, o sea, respecto a la fecha de vencimiento, el tema es el siguiente. Primero y principal hay que evaluar cada caso en particular, si no todos los alimentos son iguales. Em, la verdad que, o sea, en cierta forma, por ahí, o sea, ahora que mencionaste el tema de la fecha de vencimiento, de las ofertas ahora que están saliendo de punta de góndola y todo lo demás, es una realidad que, a ver, el alimento tiene una fecha de caducidad, ¿sí? Esa fecha de caducidad muchas veces es una guía para el consumidor, y esa guía para el consumidor y sobre todo para los supermercados, para los supermercadistas, es un punto de fin, ¿sí? O sea, es un punto de fin sobre todo para lo que es la comercialización propiamente dicho. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en sí dentro del alimento? Que es ahí donde digamos, uno puede hablar un poquitito más. El alimento tiene una vida útil estudiada hasta esa fecha y donde el fabricante te asegura, ¿sí? Que todas las características organolépticas y sobre todo microbiológicas del alimento están en correctas condiciones. O sea, ese Bien, alimento está perfecto, ¿sí? Ahora, siempre esto tiene un margen de seguridad, ¿sí? O sea, esto claro. tiene un margen de seguridad, ¿no? Entonces, por eso te comentaba yo, o les comentaba, mejor dicho, esto de no todos los alimentos son iguales. O sea, ¿qué pasa con un yogur? O sea, ¿qué pasa con...? ¿Es lo mismo un yogur que una lata de conserva o que un sachet de leche? Y no, porque todos los alimentos, por ejemplo, el yogur tiene cadena de frío, y entonces, o sea, ya después de esa cadena de frío, ¿qué es lo que pasa? Y no se sabe, ¿sí? O sea, no se sabe. Seguramente uno con un vencimiento de un día, 2 días, o sea, no es que las bacterias están mirando el relojito, uy, son las 0 horas, listo, fiesta. Perdón, ¿no? Claro. Que sea No, no, tan así. clarísimo. No es que dicen, bueno, mira, se venció, vámonos de Claro, caravana, vamos a hacerle percha al estómago. Porque una de las cosas que uno dice, me como un yogur, che, ¿hace cuánto que se venció? Se venció hace 2 días, no pasa nada. Y claro. también después, este tema para tratar con un psicólogo, es cuánto también nos damos manija desde la cabeza con eso. Porque uno dice, bueno, mira, tiene un margen de seguridad. Es lo Exactamente. lo que vos decís. No es que si te pusieran la fecha de vencimiento tope, directamente tendría que ser destruido ese producto después, ¿no? Claro, exactamente. En realidad el Código Alimentario Argentino, que es súper estricto con eso, justamente pone esos límites y obviamente si uno va a un supermercado y no está dentro de la fecha de vencimiento, ¿sí? Mejor dicho, si está vencido directamente te clausuran el local. O sea, eso Claro. es una realidad. Entonces, por eso tienen una fecha de vencimiento y todos los establecimientos que expendan alimentos tienen que vender alimentos, primero y principal, que estén aprobados, que tengan todos los números de registros, que el alimento esté inscripto en el registro de productos y aparte la fecha de vencimiento, ¿sí? O sea, ahora se está usando mucho eso, ¿sí? O sea, ofertas de 48 horas próximas al vencimiento, justamente porque si no, el alimento ellos las empresas lo tienen que venir a buscar
eso genera un gasto de combustible, un gasto de huella de carbono y demás, con lo cual, o sea, todavía está apto, es tal como vos decís, o Sí, yo sea, recuerdo que una de las primeras cosas que me sorprendió acá de cuando me vine a vivir a Buenos Aires era encontrarme los panificados, por ejemplo, en el subte. Y vos decís, che, claro, pero ¿cómo te ofrecen 4 paquetes de pan al precio de medio paquete en el supermercado? Bueno, porque cuando veía la fecha de vencimiento se vencía capaz que en 4 días. Y hay que claro. comerse 4 paquetes de pan lactal en 4 días, lo cual eso llevó también a que uno engorde como corresponde. Pero dentro de los alimentos, digamos, vencidos, al que más cuidado uno le tiene habitualmente es a todos los lácteos. No necesariamente. A ver, en sí vuelvo a lo mismo, o sea, hay que ser precavido con esto porque todos los alimentos, o sea, hay que analizarlos en particular, ¿sí? Un lácteo uno se lo da a un niño, ¿sí? O sea, por ejemplo, una leche uno Claro. se lo da a un niño, entonces es un grupo de riesgo. Un lácteo se lo da a un anciano por ahí, o sea, por el contexto y por los grupos de riesgo a los cuales ese alimento está dirigido, hay que tener ciertos cuidados, ¿sí? O sea, no es lo mismo también un alimento enlatado, ¿sí? O sea, un alimento enlatado que por ahí ya viene con una vida útil de 6, 7, 8 meses y ya está vencido, ¿sí? Y, o sea, lo consumimos 1 o 2 meses después, ¿no? Por eso, hay que ver cuál es el caso en particular. Uno por ahí le tiene un poquito más de cuidado con el tema de los productos lácteos, por eso, porque por la ¿Por quién masividad lo recibe? y al público y sobre todo porque muchos de estos productos están refrigerados, ¿sí? Entonces, o sea, el que te lo expende te va a garantizar que hasta esa fecha de vencimiento Ujú. lo tiene que estar exponiendo en frío, ¿sí? Muchas veces. La ¿Está? clave está que vos decís, Sergio, de el frío, Sí. digamos. Eh, ¿Cuánto? La cadena de frío muchas veces no la respetamos, y es una realidad. Uno compra a veces carne en el supermercado o en el mercado y lo congela, y después lo descongela y vuelve a congelarlo. ¿Esto los afecta también? ¿Es generador de bacterias? ¿Es generador de algún posible inconveniente a futuro? A ver, sí, sí, o sea, sí, en cierto punto sí. A ver, las bacterias, el frío lo que hace con las bacterias es aletargarlas, ¿sí? O sea, Ujú. lo que es como cuando uno tiene frío, que se queda más quietito, se pone a ver una película, ¿sí? Las bacterias, para que entendamos, hacen más o menos lo mismo. El frío aletarga metabolismo bacteriano. Entonces, yo voy a la carnicería, un día de, no sé, 28 grados, tengo el auto un ratito ahí ya que estoy paso a visitar a mi abuela, listo, o sea, tengo la carne en el auto, llego a mi casa, entonces, claro, o sea, ya la carne está Sí. a unos 18 grados. Llego a mi casa, la congelo, ¿sí? La descongelo, la vuelvo a congelar, o sea, y las bacterias, a medida que van llegando a su zona de confort, se Ujú. reproducen, ¿sí? O sea, eso es un hecho y es un riesgo, ¿sí? Que hay que tener cuidado, ¿sí? Ahora bien, bacterias hay de todo tipo. Hay bacterias malas y hay bacterias buenas, ¿sí? O sea, para ser así, digamos, general y no aburrir demasiado a todos. El problema principalmente, obviamente, son las bacterias malas, ¿sí? Y también otra cosa que pasa, ya que mencionaste el tema de los congelados, también cuando uno congela y descongela, van ocurriendo fenómenos en el alimento, que es el crecimiento de los cristales. Cuando uno congela, congela agua, ¿sí? Ese agua se forman cristales de hielo dentro del alimento, ¿sí? Esos cristales de hielo tienen una determinada forma, ¿sí? Muchas veces crecen en forma de puntiaguda y lastiman la célula. Entonces, muchas veces, la célula de los alimentos, ¿no? Estamos hablando. Sí. Y cuando uno descongela, por ahí uno encuentra que tiene un montón de agua que cuando lo congeló no tenía, ¿sí? Y justamente ese agua que va perdiendo el alimento habla de la calidad del alimento que uno va a consumir, ¿sí? O sea, ese alimento congelado, y sobre todo hablamos del tema puntualmente de las carnes y demás, ese agua que estaba dentro del alimento justamente pierde lo que se denomina en investigación capacidad de retención de agua. Entonces, lo que cuando fresco uno lo consumía y era, por ejemplo, un trozo de carne jugoso, ¿sí? Una vez que está congelado y descongelado y uno lo pone en la plancha, es una suela.
¿sí? O sea, Total. perdió todo el agua, perdió toda la jugosidad. Entonces, ocurren una serie de fenómenos justamente en la congelación que también daña la calidad, digamos, la calidad organoléptica, ¿sí? El gusto, el sabor, la textura. Sí, nosotros por los pagos lo tenemos bastante conocido con el tema del pescado, por ejemplo, ¿no? Lo que se Exactamente. daña el pescado con el tipo de frío, bueno, y se entran en cuestiones más técnicas de producción, pero que obviamente, es decir, no es lo mismo para un filé Claro, de merluza congelado rápidamente, como puede ser un sistema de IQF, a un sistema de exactamente. túnel o de placa de un par de horas. Hablabas del congelado, y cuando hablamos del descongelado, digo, microondas versus agua caliente. ¿Qué? Porque la otra vuelta casi me matan cuando digo había que descongelar con agua caliente. Me dijeron, no, estás loco, es un cúmulo de bacterias. Bueno, con el microondas, no, te queda horrible. Bueno, muchacho, yo no tengo 48 horas para descongelar el pedazo de carne que estaba en el freezer. ¿Qué hago, Sergio? ¿Qué Eh, hacemos? A ver, en sí, a ver, el principal problema para mí que tiene, y hablo como ingeniero, ¿no? O sea, el tema de la descongelación en microondas que muchas veces es despareja. Seguramente les ha pasado de eh, introducir un alimento que está congelado Ujú, y le doy también, o sea, estoy haciendo otras cosas, le doy 10 minutos, uy, se me pasó, voy a verlo y la cuestión que de un lado está cocinado ya ujú. y del otro lado está hecho todavía un bloque de hielo. O sea, todavía hay muchos estudios, digamos, pero un microondas hogareño, o sea, tiene una forma de, mm, ¿cómo se dice? Sí, de desparramar las ondas dentro del alimento de manera completamente despareja, entonces ocurren esas cosas. Sí, yo lo prefiero o sea, prefiero eso, ir sometiendo al alimento a periodos cortos de microondas, justamente para que las microondas no se acumulen en determinadas zonas del alimento, a sumergirlo, por ejemplo, en agua caliente, ¿sí? Ok, O sea, ¿por bien. qué? Eh, Porque justamente o sea, va a depender muchísimo del tipo de alimento que uno esté sometiendo a esa temperatura, o sea, a ese baño de agua. Y lo voy a estar mojando, ¿sí? O sea, y Le le voy estarías a estar poniendo el agua que le pondría con el tanto hielo del congelado descongelado. exactamente, y hay que ver cuál es la calidad de ese agua también, ¿sí? O sea, también estamos hablando, supongamos que estamos hablando de agua potable, ¿sí? Pero estoy mojando el alimento, ¿sí? Entonces entran a jugar una serie de parámetros, ¿sí? Una serie de parámetros bueno, que justamente también van a hacer a la calidad microbiológica y a la calidad del alimento, ¿sí? Que uno luego se vaya a comer. Supongamos, tenemos un trozo de lomo, un trozo de bondiola, ¿no? Ujú. Que es un trozo cilíndrico. Sí, lo sumergís en agua caliente. Eh, y la temperatura en el medio de ese trozo, o sea, si supongamos que es un cilindro, ¿no? En el punto geométrico, eh, la temperatura va a penetrar desde afuera hacia adentro, ¿sí? Está congelado. Entonces, adentro va a estar congelado. O sea, uno lo va a tocar de afuera y va a decir, sí, está todo bien, y seguramente cuando lo cortás en el centro es una roca de hielo. Entonces, la verdad que en cuanto a lo que es textura y todo lo demás, pongámosle mi recomendación, si se quiere, si es que puedo dar recomendaciones. A ver, en mi casa lo hago así, es tratar de planificarlo y bajarlo a la heladera, que vaya teniendo que Bien. vaya bajando, o sea, subiendo, mejor dicho, la temperatura de a poco, cosa que todo el sistema, todo ese sistema alimenticio se vaya ecualizando, digamos, ¿sí? Se vaya logrando una armonía, las células, como les comentaba antes, que no se lastimen, que no pierda, que no exude, ¿sí? En demasía líquidos, así que eso, digamos, sería lo recomendable. Y si no, si uno, supongamos, le caen visitas así de golpe y uno tiene que descongelar rápido, eso, hacerlo en el microondas y con periodos cortos de tiempo, y ir rotando el alimento. Así, de esa manera, no se van teniendo esas zonas desparejas, esas zonas calientes y esas zonas frías, digamos. Sergio, después de todas estas recomendaciones, ¿cuál es la consulta que por ahí vos como ingeniero en alimento y todo, te siguen haciendo o te hacen en el 2025 que vos decís,
epa, todavía tenemos que estar recomendando esto o dando esta indicación que vos digas, esto no puedo irme sin repetirlo o sin recomendarlo? No, a ver, en realidad, o sea, la verdad que cuando uno tiene la suerte como yo de haber estudiado y de trabajar de lo que uno estudió, Ujú. yo soy me considero un apasionado y bueno, como en la presentación también se habrán dado cuenta que soy docente, o se habrán enterado, mejor dicho, que soy docente. eh, la verdad que hay mucha desinformación, o sea, hay mucha desinformación, hay mucha curiosidad muchas veces porque uno no tiene el acceso. Hoy estamos súper bombardeados con un montón de información que nos llega de distintos lados. Y la verdad que es un bombardeo constante de información y muchas veces uno escucha cosas que decís, no, paremos la pelota, ¿sí? Claro. La verdad que hay que contactar, a ver, esto que gracias, o sea, por suerte, y vuelvo a dar las gracias que estás haciendo, que están haciendo ustedes, o sea, de contactarse con, no conmigo, sí, pero con gente que por ahí sabe y Lo que tiene por pasa, ahí acceso Sergio, sí, decime. perdón que te interrumpa. Digo, lo que pasa No, es que son temas que los dejamos pasar porque son de todos los días. Y por ahí la coyuntura nos lleva a discutir lo mismo una y otra vez. Y después exactamente, decimos, che, mira, yo todos los días tengo que comer. Todos los días llego con el tiempo justo. Todos los días tengo exactamente. un pedazo de bife, pollo, lo que fuera, una ¿Mm? proteína o cualquier otro alimento congelado. ¿Cómo hago? Che, si Claro. me compré un yogur y la verdad que no lo comí, lo metí en la heladera. Da lo Ujú. mismo, es lo mismo frío, seco, frío. Hay un montón de cosas que en la vida Sí, sí, sí. cotidiana, el día a día, los pasamos por alto. Y después, Sí, sí, sí. hoy en nuestra generación tiene cientos de problemas que son descubiertos ahora y que les podemos dar atención. Entonces, un poco la idea es esa también. Eh, Exactamente. estás en tipo como los médicos, digamos, no le hagamos tanto caso a Ujú. Google. Sí, 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 no solo a Google por Sí, estigmatizar a pobre. Google, ¿no? O sea, a ver, hoy todo el mundo tiene un canal, son Instagramers, o sea, y por ahí muchas veces, quizás es un poco fuerte lo que voy a decir, pero por ahí hay intereses detrás, Total. ¿sí? Y por ahí, a ver, o sea, por eso, el tema de las bacterias, de la temperatura, es una consulta que realmente que surge mucho porque sí, o sea, uno, y más en el contexto en el cual estamos, o sea, uno ve en la punta de góndola alimentos que van a vencer en 24, 48 horas y lo ves a mitad de precio. Y lamentablemente el argentino está, por todas estas crisis y estos contextos, está muy acostumbrado a comer con el bolsillo, ¿sí? Claro. Entonces, o sea, realmente que un alimento esté al 50% y es una cosa, un descuento importante. Y la verdad que pasa eso, o sea, no hay que espantarse, esos alimentos son seguros y más si están expuestos en un supermercado, ¿sí? O sea, si están en un entorno seguro, como yo lo llamo, no si están en un puestito, digamos, en el medio de la ruta, ¿sí? O sea, si están en un entorno seguro, es un alimento seguro, es un alimento seguro, ni hablar, es un alimento seguro. Sergio, te queremos agradecer por tu tiempo, por compartir con nosotros y por todas estas recomendaciones. Se nota la legua que sos docente. Quiero que lo sepas. Digamos, si quedaba alguna duda, se nota la legua. Pero ha sido un placer. Seguramente nos estaremos conectando también nuevamente por otras temáticas y de estas cosas que surgen de alimentos. Yo, por ejemplo, por otra profesión, he encontrado que hay mediciones de nitrógeno volátil, por ejemplo, para los pescados. Y uno dice, ¿qué es el TBN? Y después cuando te lo explican, está bien, es como medir sí, es medir algo, nada más. Y una vez No, pero es sumamente, sobre todo eso se da muchísimo en pescados y mariscos. O Ujú. sea, los pescados y mariscos como tienen justamente bueno, yo sigo hablando, ¿no? Perdón, no sé si vos me tenés Dale, que dale, cortar, dale, dale. cortame. Justamente, o sea, cuando un pescado, un marisco que tiene la vida sumamente corta, las proteínas básicamente son nitrógeno, ¿sí? Se comienzan a descomponer y se empieza a desprender ese nitrógeno. Y o sea, hay equipamiento, hay técnicas de laboratorio que justamente hacen que uno tenga una medida de la frescura de ese alimento en base al nitrógeno que va desprendiendo. Sí, Ese sí. es uno de los temas que en algún momento vamos a hablar, del tema de los metales pesados también en los alimentos, sobre todo en los recursos marítimos,
Por las Exactamente. características que tiene nuestro Atlántico, digamos, ¿no? Nuestro océano. En algún momento han tenido problemas en España con el mercurio y el pez espada, y tiene que ver con la característica del propio producto, en este caso del propio pescado, del propio pez, de la propia especie. Pero eso lo vamos a dejar en otro momento, seguramente vamos a conectar y vamos a entrar, porque también es como todo un mundo, che, no, estás Es un mundo. comiendo plomo. Pará, vamos por parte, dijo Vamos Jacques por Delors, parte. vamos tranquilitos. Sergio, un abrazo grande y mil gracias por tu tiempo. Por favor, gracias a ustedes por ponerse en contacto conmigo. Un abrazo y que todos sigan bien.